En las últimas 2 décadas ha empezado a plantearse con fuerza en Chile la posibilidad de indemnizar la pérdida de una oportunidad o chance, es decir, una posibilidad de beneficio. En doctrina, y aunque el tema ya estaba detectado y enunciado en trabajos precedentes, como los del profesor Domínguez Águila, su relevancia y potencialidad comenzó a ser detallada en trabajos específicos, destacando al efecto un muy señero artículo del profesor Mauricio Tapia del año 2012, así como un muy completo libro de Ignacio Ríos y Rodrigo Silva, publicado el 2014. Y a ello seguirán diversas otras contribuciones. En lo que atañe a la jurisprudencia, si bien la institución comienza a ser analizada con detención en los casos Ojeda con Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y Paredes con Empresas de Servicios Marítimos y Portuarios Hualpén Limitada, todavía terminaba siendo reconducida a las categorías tradicionales de perjuicios, daño moral y lucro cesante respectivamente. Un notable cambio lo constituye el caso Vázquez con Hospital Van Buren, por cuanto con él se indemniza como categoría específica la pérdida de una oportunidad o chance en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 17 de octubre de 2014, pronunciada por los ministros Inés María Letelier, María del Rosario Lavín y Pablo Droppelman, reafirmada luego por la Corte Suprema en fallo de 3 de diciembre de 2015, pronunciado por la tercera sala integrada por los ministros Pedro Pierrí, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aranguis y el abogado integrante Jaime Rodríguez. El caso referido causó un gran impacto, se destacó por la prensa, se comentó por la doctrina, se realizó incluso un seminario específico en la Universidad de Chile para analizarlo, e irrumpieron hasta hoy en la práctica numerosas demandas que contienen la petición de indemnizar la pérdida de una oportunidad o chance. Para conocer de este pionero caso, conversaremos con una abogada que lideró el equipo que interpuso y tramitó la demanda que motivó este cambio jurisprudencial. Isabel Echeverría Donoso, egresada de la Universidad de Chile y que hoy se desempeña como activa litigante y socia en el estudio jurídico Echeverría y Fernández en Santiago de Chile. Acompáñenme entonces a Santiago a conversar con Isabel y conocer más detalles de este pionero caso. Soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. Te invito a acompañarme a conocer las historias que están cambiando el derecho de daños en Chile. Esto es Nexo Causal, segunda temporada. Muchísimas gracias, Isabel, por recibirnos en tu bella oficina y por compartirnos antecedentes y tus vivencias de cómo interviniste tú en este pionero caso. Cuéntanos en qué consistieron los hechos y cómo planteaste tu demanda, tus peticiones indemnizatorias y por qué acudiste a esta institución. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la invitación y feliz de estar acá, y te felicito también por tu podcast, y también un honor contribuir también a la discusión jurídica que tú estás propiciando a través de este podcast. A ver, los hechos fueron los siguientes. El señor Vázquez, en el mes de marzo del año 2008, concurrió con su nuera a la unidad de emergencias del Hospital Carlos Van Buren porque estaba presentando claras dificultades respiratorias. Como él bueno, ellos llegaron en un taxi colectivo al hospital. Como él no se podía desplazar, dado que estaba presentando estas dificultades, la nuera requirió de una silla de ruedas para poder desplazarlo. El paramédico del hospital lo tuvo que auxiliar para efectos de poder ingresarlo al hospital, y lo describió en esa oportunidad como vigil, colaborador y con leve disnea. Es decir, el hospital desde un principio tomó conocimiento del estado en que se encontraba el paciente. Al ingresar, la enfermera de turno le ordenó a la nuera ingresarlo por la ventanilla, y a su vez ordenó al paramédico que lo ingresara al box directamente. Eso ocurrió alrededor de las 19:35 horas. Luego, alrededor de 10 para las 8, el paramédico necesitó la silla de rueda para otro paciente y se la fue a requerir al paciente.
que seguía sentado en ella sin que hasta esa hora se le hubieran tomado los signos vitales ni hubiera sido atendido. Tampoco había una camilla disponible, por lo tanto él permanecía sentado en la silla y lo auxilió para efectos de trasladarlo a un sillón que estaba en el mismo box. En ese momento también se describió al paciente como colaborador en la ficha. Bueno, todos estos antecedentes son relevantes a la luz de lo que ocurre después, por si acaso. Entonces, bueno, alrededor de las 20 horas se produce en el hospital un cambio de turno y ingresa el paramédico del turno entrante y lo encuentra lateralizado hacia la derecha, sin pulso ni respiración. Y lo más grave, bueno, a mi juicio, José Luis, fue que aquí pasaron 15 minutos en que no fue atendido por un médico, es decir, se lo encuentra en este grave estado y nadie hizo nada, lo dejaron en ese sillón y solo 15 minutos después el médico de turno lo atendió, constatando que presentaba sistolía, es decir, pérdida de las funciones eléctricas del corazón. Y tras constatar esto, se limitó a declararlo fallecido. Entonces, bueno, básicamente acá la falta de servicio está dada porque primeramente no se le tomaron los signos vitales al ingresar, y eso yo lo puedo acreditar en virtud del documento de atención de urgencias, que es el documento que se extiende cuando un paciente ingresa, y en ese documento aparecen los signos vitales en blanco. Posteriormente se dio que yo entablé la demanda por las víctimas por repercusión, que era su nuera, su hijo y su nieta. Demandé la suma de 600 millones de pesos y esta acción fue sustentada precisamente en que no se tomaron esos signos vitales, a su vez no se calificó el estado de gravedad del paciente, que es una obligación que tienen los hospitales públicos, y lo más grave es que al presentar el informe de autopsia determinó que el paciente había fallecido de un infarto agudo del miocardio. Pero aquí al constatarse eso no se le practicó unas maniobras de reanimación ni nada, sino que directamente se constató el fallecimiento, lo que por cierto, a mi modo de ver, era una falta de servicio grave. Y aparte un trato indigno hacia el paciente que yo alegué y que finalmente fue acogida por la Corte Suprema porque el fallo lo dice explícitamente, que buscaba un trato indigno hacia el paciente. En tu petitorio tú demandabas como a lo mejor acción principal la indemnización del daño moral. Exactamente. Y en subsidio la pérdida de la oportunidad. Exactamente. ¿Y por qué lo hice así? Porque, bueno, básicamente era bastante evidente que la defensa del hospital iba a estar dirigida a señalar que aun cuando hubiera recibido la atención oportuna, de todas maneras hubiera fallecido por la masividad del infarto, que fue lo que en definitiva pasó. Entonces, bueno, yo básicamente lo que hice fue, para el evento de que el tribunal estimara que yo no había acreditado que el fallecimiento era causalmente atribuible a esa falta de servicio, básicamente lo que hice fue demandar en subsidio que al menos se le privó al paciente la oportunidad de haber recibido un tratamiento oportuno y que esa oportunidad debía ser indemnizada porque evidentemente él no estaba en discusión que no había sido atendido y que además él había llegado con dificultades respiratorias, pero vivo al hospital. Entonces, dado ese escenario, me parecía que la figura de la pérdida de una chance era totalmente atingente a este caso. Para plantear esa petición, ¿tuviste en vista desarrollo de derecho comparado, obras doctrinarias, alguna jurisprudencia relevante? Yo entablé esta demanda a fines del 2011. La figura de la pérdida de chance estaba muy poco tratada. Al menos yo en la Universidad de Chile, en la cátedra de Derecho Civil, no estaba dentro de la malla curricular. Ahora bien, justo yo había cursado el magíster en Derecho en la misma facultad de la Universidad de Chile y el profesor Mauricio Tapia impartió una cátedra de responsabilidad extracontractual y en el marco de esa cátedra precisamente me introdujo al menos a mí en este tema y al momento de redactar la demanda básicamente recogí los conocimientos que me proporcionó él y además cité a una autora española que se llama María Carmen Crespo Mora. Y además, ya a esa fecha se había dictado un fallo por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que es el caso de la señora Nojeda con el Hospital Gustavo Frique, en que básicamente ella sufrió un error de diagnóstico al haberse practicado una biopsia mal ejecutada que no detectó un melanoma maligno. Y en esa oportunidad la Corte, si bien al igual que en mi caso no se pudo establecer la causalidad entre el fallecimiento y la falta de servicio, al menos la Corte sí reconoció que se le había privado de la oportunidad de haber podido tener una mejor calidad de vida durante el último año de existencia de ella
e incluso prolongar su vida. Y eso lo hizo extensivo a las víctimas por repercusión que demandaba. Respecto a lo que califica en todo caso como daño moral. Claro, sí. En definitiva, el tercer juzgado de letras en lo civil de Valparaíso rechaza la demanda. ¿Y qué consideraciones tuvo el juzgado para rechazar la demanda? Sí, bueno, en un fallo que a mi juicio fue muy mal fundado y que además se dictó en forma apresurada, por cuanto yo había solicitado que se designara un perito, cuestión que el tribunal acogió. Estaba en plena elaboración ese perito, habiéndose designado al doctor Leonardo González Wilhelm, de manera totalmente intempestiva y de oficio, el tribunal citó para ir sentencia. Y 4 días después dictó el fallo, desconsiderando que existía una prueba pendiente que era totalmente determinante para efectos de la correcta resolución del juicio. Bueno, básicamente, ¿por qué rechazó el tribunal la demanda? Porque acogió el informe evacuado por el Servicio Médico Legal que establecía que el infarto había sido silente y masivo y que básicamente era incompatible con la vida. Y por lo tanto, el tribunal, por una parte, descartó la falta de servicio y por otra parte, señaló que no existía causalidad entre el fallecimiento y la no atención, y que esa no atención estaba justificada porque el paciente había llegado a la unidad de emergencia sin signos exteriores de la gravedad de su cuadro, y además señaló que el paciente tenía 71 años y que a mayor abundamiento tenía diabetes, cuestión que después resultó totalmente descartada. Aquí la sentencia es del 29 de enero del 2014 y tú recurres ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Cuéntanos esta nueva instancia y qué antecedentes tuvo en consideración la Corte para variar esta resolución. Sí, bueno, de partida ese fallo no se pronunció respecto a la petición subsidiaria que estaba fundada en la pérdida de una chance y por lo tanto obviamente adolecía esa sentencia de un vicio de casación en la forma que yo alegué y a su vez de manera conjunta instauré un recurso de apelación bueno, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, si bien han dicho a trámite el recurso de casación en la forma, finalmente lo rechazó por estimar que no había un perjuicio reparable únicamente con la invalidación del fallo, por cuanto ese mismo vicio yo lo había demandado en el recurso de apelación. Y entró a conocer directamente el recurso de apelación, el que fue fundado, bueno, básicamente en que el tribunal no, había desconsiderado la prueba rendida para excluir la falta de servicio y a su vez que había soslayado que la causalidad sí estaba acreditada o a lo menos que debió haberse pronunciado y acogido la demanda subsidiaria en la que se había alegado la pérdida de chance. Básicamente este recurso fue sustentado, el recurso de apelación, en el informe evacuado por el doctor y perito Leonardo González, quien fue muy claro y concluyente en señalar que el infarto no había sido asintomático de partida porque este señor llegó presentando disnea, esa disnea se constató en la ficha, en segundo lugar se ingresó al paciente directamente al box de atención, porque en el evento que se hubiera estimado que no venía grave el paciente hubiera quedado en la sala de espera, acá se le dio la prioridad en el sentido de ingresarlo al box para ser atendido sin que, por cierto, eso haya sucedido. Y luego señaló que no era efectivo que el infarto, que se pudiera sostener que el infarto era incompatible con la vida. ¿Por qué? Porque no habían antecedentes suficientes, dado que no recibió la atención. Y en segundo lugar señaló el perito que acá había una infracción grave a la lex artis médica al no haber sido calificado el paciente, al no haberse tomado los signos vitales por parte del personal paramédico, la enfermera de turno, lo que de alguna manera condicionó que después no fuera atendido. Y a su vez le atribuyó también falta de servicio a los médicos de turno, señalando que le deberían haber dado los apoyos aerodinámicos respectivos y haberlo reanimado al menos por entre 30 y 40 minutos. Y a su vez lo más relevante, José Luis, para efectos de la pérdida de chance, él lo que declaró fue que quienes quienes hacen un paro cardíaco en el interior de un hospital tienen el 49% de posibilidades de salir de ese paro, mientras que quienes sufren ese paro fuera de un hospital tienen solo el 7%.
Entonces, ya la probabilidad que yo estaba alegando, de la cual fue privado, en el fondo, esta posibilidad de mejoría que nosotros decimos que se le privó, bueno, está acreditada en el peritaje con cifras. Y eso fue muy importante porque fue recogido en el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y también por parte de la Corte Suprema, quienes estimaron que aquí precisamente se le había privado de la oportunidad de salir del paro, en el caso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sí, interesante, la Corte dice que no hay relación de causalidad con la muerte, pero luego dice, refiriéndose a esta petición subsidiaria, que se privó al señor Vázquez de la oportunidad de evitarse el daño resultante conocida como falta de chance. Luego agrega, privaron al paciente de acceder a la oportunidad de salir del infarto y salvar la vida, es decir, de conseguir una ganancia o evitar una pérdida, lo que ocasionó el daño demandado en el sentido de privar a su hijo, nuera y nieta de seguir contando con la presencia de su pariente, siendo procedente la petición subsidiaria de lo principal de la demanda. Entonces, no había relación de causalidad con la muerte, pero sí con esta pérdida de oportunidad. Exactamente. Respecto de ese fallo, tú recurriste. Sí, porque bueno, esa fue como una especie de victoria pírrica, porque efectivamente la Corte acogió la pretensión subsidiaria y acogió la demanda, entonces, de sustentar la pérdida de una chance, pero solamente otorgó perjuicios por este concepto por la suma de 7 millones de pesos en total, lo que era totalmente exiguo esa suma considerando los gastos del juicio. Y bueno, y por eso mismo tuve que casar en el fondo, a sabiendas de que hay muchos fallos que establecen que el quantum de los daños es una cuestión de hecho que queda al criterio prudencial de los tribunales del fondo, pero la verdad es que obviamente me vi en la necesidad de recurrir y lo hice habiendo impugnado las normas que establecen los criterios normativos para efectos de establecer el quantum del daño, que básicamente es el artículo 41 en relación al 38 de la ley 19.966, que establece que responsabilidad en materia sanitaria. Exactamente, que establece que en realidad el daño moral o se debe fijar en función de la magnitud del daño y de la modificación de las condiciones de existencia en consideración a la edad y las condiciones de salud del paciente. Lo que en todo caso, claro, mi principal argumento en realidad fue que la edad, que fue uno de los elementos que consideró la Corte de Apelaciones de Valparaíso para efectos de rebajar el monto de la indemnización en el fallo, la edad del paciente no se podía considerar, porque, bueno, primeramente eso es inconstitucional, que eso yo lo puse en el alegato, porque obviamente, porque un paciente es mayor debe tener menor indemnización si sufre tanto como cualquier persona, digamos. Eso a mí me parece muy claro, pero además en este caso, quien demandaba no era el señor Vázquez, sino que las víctimas por repercusión y por lo tanto esa norma no le era directamente aplicable a mi entender. Pero la Corte, bueno, no, en realidad no, decidió casar de oficio por estimar que no estaba debidamente fundamentado el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en lo que respecta al quantum del daño y específicamente en relación a los argumentos que da para otorgar esa indemnización tan exigua, digamos. Porque eso, en el fondo, básicamente la Corte cita como fundamentos la edad, que se trataba de un paciente laboralmente activo, la cercanía con los parientes, que se trata de la pérdida de una chance y no del daño final. Pero la Corte reprocha que no sustenta por qué la edad sería un factor determinante y además señala que tampoco indica cuál sería el perjuicio que hay que disminuir. O sea, y por lo tanto, desde ese punto de vista hay una falta de fundamentación clara y por ese motivo es que se anula. Se invalida y se dicta la sentencia de reemplazo que fue en realidad bien comentada. ¿Y eso se tradujo en definitiva en cuanto al monto indemnizatorio? Claro, se elevó de 7 millones a 30. Aquí interesante el fallo de la Corte Suprema señala que en lo que atañe a la regulación del monto de la indemnización, a cuyo pago será condenado el demandado, cabe destacar que, como se ha dicho, y ahí cita un libro que se publicó poco tiempo antes de dictarse el fallo de la Corte Suprema, de Ignacio Ríos Erazo y Rodrigo Silva Goñi, la doctrina en este sentido es unánime. La oportunidad es lo que se debe indemnizar y no lo que estaba en juego.
Si es que se debe reparar la pérdida de la oportunidad de sobrevivir, el juez no puede condenar al médico a pagar una indemnización igual a la que se debería si él hubiera realmente matado al enfermo. Por eso se ha dicho que la indemnización o el valor es parcial, pues nunca debe ser igual a la ventaja esperada o a la pérdida sufrida. Es interesante ese considerando. Y luego agrega ya más explícitamente, dice que al señor Vázquez Velázquez no se le privó de la vida, sino que de la oportunidad de luchar dignamente por ella. Exactamente, sí. Bueno, efectivamente cuando se dicta ese fallo ya había salido publicado el libro que hizo Ignacio Ríos y Rodrigo Silva, y efectivamente lo cita, igual que el artículo del profesor Tapia, y también cita doctrina extranjera a François Chabas, y por lo tanto el fallo en ese sentido argumenta la pérdida de unas chances desde el punto de vista doctrinario de una manera sumamente detallada, a mi juicio, y bien fundada. Así es. Un caso entonces que fue muy señero y que luego de ello muchos otros casos se empezaron a presentar eh, en la práctica chilena. Hay investigaciones eh, del profesor Hugo Cárdenas, hay investigaciones, hay un libro también de Florencia Blumel sobre la pérdida de una chance y la responsabilidad médica que dan cuenta de todo este movimiento que en poco tiempo, estamos hablando de prácticamente los últimos 10 años, un poco más, se empezó a producir eh, demandando la pérdida de oportunidad, muchas veces en situaciones que dicen relación con la salud de las personas o la vida de la persona, como la esperanza de sobrevida, pero inclusive también en algunos casos de pérdida de oportunidades netamente económicas, como pérdidas de oportunidades de poder eh, adjudicarse una licitación. Existen algunos casos de este tipo. Es un poco tradición de nuestro programa consultar una última pregunta. ¿Qué le recomendarías tú a los estudiantes de derecho, a lo mejor estos jóvenes abogados que comienzan en la profesión, para enfrentarse a problemas o casos que parecieran novedosos y parecieran no encajar a lo mejor con lo que son las soluciones tradicionales que hasta ese momento existen? Bueno, la verdad es que lo primero es estudiar. Estudiar bien el caso, estudiar bien los hechos y también proyectar cuál va a ser la prueba, porque de repente uno se centra mucho en la parte teórica y doctrinaria y de repente los tribunales son bastante más prácticos y es necesario acreditarlo, ¿no es cierto? Pero sí me parece relevante tratar también de utilizar la figura en subsidio, por ejemplo, como lo hice yo, porque obviamente es un riesgo, que uno es una apuesta y por lo tanto no tiene que de repente poner todas sus fichas en algo que eventualmente pueda ser fallido, pero por cierto que eso depende un poco del caso, ¿no es cierto? Porque al final cada caso tiene sus particularidades, pero lo más importante es estudiar y fundamentar bien, yo creo, y ver el tema de la prueba. Y también poner a prueba los tribunales, yo creo que eso es súper importante, que los abogados en general, en el fondo forcemos a los jueces a pronunciarse respecto de temas relevantes y al plantearlos uno de alguna manera determina que se pronuncien para un lado o para el otro y eso igual es importante para casos futuros de uno mismo también. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos dado la oportunidad de acceder a este valioso conocimiento. Muchas gracias a ustedes, José Luis. Encantada. En este capítulo analizamos el proceso mediante el cual la pérdida de una chance llegó a ser resarcible en derecho de daños chileno. Este resultado no fue consecuencia de una reforma legislativa. Nuestro Código Civil de mediados del siglo XIX sigue sin contemplar expresamente esta categoría. El punto de inflexión provino de una acción judicial concreta, técnicamente fundada y estratégicamente planteada, deducida por una abogada estudiosa, innovadora y decidida, que permitió a la judicatura reconocer esta figura y proyectarla en la práctica indemnizatoria. A partir de ello, se ha desarrollado una evolución jurisprudencial relevante, aún en curso, y que abre nuevas interrogantes: si la pérdida de chance constituye un daño autónomo o es solo una cuestión vinculada a la causalidad, y cuáles debieran ser los criterios adecuados para su cuantificación, entre otros aspectos que seguramente podrían dar lugar a otro episodio.
En el siguiente capítulo abordaremos un caso en que cientos de vecinos de la capital fueron indemnizados por el daño moral derivado de malos olores. Para ello conversaremos en un especial episodio que fue grabado en vivo con un destacado abogado y profesor de Derecho Civil que intervino directamente como representante de los demandantes en ese litigio. Este programa fue presentado por Die Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@dieschwerter.cl y te contactaremos.